En las acciones enemigas descritas se ponen claramente de manifiesto la extensión y naturaleza de la dificultad y la crisis. De un lado, el pueblo había perdido la infraestructura económica que le permitía vivir de forma adecuada en la ciudad, y del otro, los símbolos de la salud y el bienestar espiritual de la comunidad se habían esfumado con la destrucción del templo, que simbolizaba la presencia de Dios, y con la interrupción del sistema de sacrificios que propiciaba el perdón para el pueblo. La situación es esa de destrucción. Están pidiendo o están haciendo una súplica por la restauración. Después del versículo 5 al 7, en la segunda parte del Salmo, incorpora las preguntas clásicas de la crisis. ¿Hasta cuándo, Señor? Una vez se ha articulado el dolor y se ha descrito la desolación, y el pueblo ahora inquiere ante Dios. ¿Qué sucederá a quienes les han causado tanto mal? ¿Qué pasará con las naciones que se prestaron para humillarles y destruirles? El pueblo reacciona desde el dolor. La comunidad ora contra las heridas abiertas. Israel interpela a Dios en medio de la calamidad. Lleva hasta Él sus oraciones. La oración del pueblo se convierte entonces en recomendaciones concretas a Dios. El poema incorpora de esta forma una serie de maldiciones que ponen de relieve el dolor y la angustia de Israel. Y entre las recomendaciones se encuentra la siguiente: derrama tu ira contra las naciones y sobre los reinos paganos, pues actuaron en contra del pueblo de Dios. Y el salmista utiliza una vez la imagen del fuego para describir la ira divina, tal como lo vemos aquí en el versículo número 5. Dice: arderá tu fuego como celo. Bien, en la siguiente sección, del versículo 8 al 13, es la última parte del Salmo 79. El poeta continúa la oración de súplica, aunque ahora cambia el objetivo de la plegaria. Ya no clama por lo que Dios debe hacer con sus enemigos, sino por lo que necesita hacer por Israel. Ya no está preocupado por sus adversarios, sino reclama a Dios la manifestación de su misericordia. En la oración, el pueblo y el salmista piden a Dios que no se acuerde de los errores, las culpas y las iniquidades de sus antepasados, que les ayude, libere y perdone los pecados, que el gemido de los presos llegue a la misma presencia de Dios, que salve a las personas que están sentenciadas a muerte, y que devuelva a los pueblos vecinos multiplicada por 7 las afrentas hechas al pueblo y a Dios. El Salmo finaliza con una expresión de gratitud y alabanza a Dios. El Señor es descrito como pastor y el pueblo como ovejas de su prado. De esa forma se une este poema al Salmo número 80, que comienza con una plegaria a Dios como pastor de Israel. Este salmo pone de manifiesto las oraciones que se levantan ante Dios en medio de la crisis y adversidades de la vida. El dolor para el poeta no es una experiencia teórica, sino una vivencia real e inmediata, y desde esos dolores intensos en la vida expresa sus sentimientos más hondos, que revelan no solo el deseo de superación de la adversidad, sino un firme deseo de justicia, que en este contexto es el juicio a las naciones que participaron en la destrucción del pueblo de Dios. El Dios del salmista es capaz de escuchar y responder al clamor del pueblo, aunque en la articulación de su oración se expresan sentimientos que pueden herir las susceptibilidades de personas que no han experimentado la profundidad del dolor que ha vivido el pueblo y que ha sentido el salmista. El Dios de la Biblia es misericordioso, pues escucha el clamor y responde a las plegarias. Es aquí donde observamos el concepto de un Dios compasivo y misericordioso que fue predicado por Jesús de Nazaret. En sus enseñanzas, Jesucristo destacaba el valor del perdón, afirmaba las virtudes
de la misericordia y celebraba el poder del amor. No estaba interesado el Señor en predicar a un Dios que no estuviera cerca del alma humana, ni fundamentaba sus enseñanzas solamente en cosas que fueran abstractas, sino que Dios se solidariza con el dolor humano y la miseria de la humanidad. El Dios de Jesús es pastor. Como en el Salmo, pues no deja nunca abandonado a su rebaño, ni deja huérfano a su pueblo. Es aquí donde este himno muestra el lamento, muestra el dolor que siente el salmista y el compromiso de alabanza que ahora muestra en su corazón. El Salmo es descriptivo en cuanto al dolor, es descriptivo en cuanto a esta pena de que ha sido reducido a escombros Jerusalén. Y en respuesta a la destrucción del templo y al cruel trato que se le dio al pueblo de Jerusalén, el salmista hace peticiones específicas: que el honor de Dios sea defendido, que su pueblo sea perdonado y que sus enemigos sean castigados. El tema del pastor que caracteriza a este grupo de salmos trae a este salmo a su fin con una nota de paz y consuelo. La mención de las maldades de nuestros antepasados que se hace en el versículo 8 vincula este salmo justamente con el Salmo 78. Los fieles de Israel sabían que los desastres que golpearon a Jerusalén se debieron a los pecados de Israel, pero los babilonios pensaban que se debieron a la debilidad del Dios de Israel. Los débiles de fe que habían entre los israelitas pensaron que Dios los había echado de su presencia para siempre por los pecados que habían cometido. Esas dos interpretaciones falsas se podían corregir de una sola vez si Dios derribaba a Babilonia y a sus aliados y restauraba a su pueblo. Por lo tanto, el salmista ora con estas palabras: derrama tu ira sobre las naciones. Cuando esto se haga, se hará justicia, se demostrará el poder de Dios y el amor por su pueblo será reafirmado. De acuerdo con esta parte de los salmos, la ira y el juicio de Dios se desencadenaban en naciones enteras debido a los pecados de la gente que estaba en esa nación. Aquí el salmista imploró para que llegara el juicio sobre los reinos que se negaban a reconocer la autoridad de Dios.